El narcisismo es un reflejo distorsionado de algo que existe en todos nosotros. A diferentes escalas, todos hemos sentido el deseo de ser reconocidos, de recibir validación y de destacar. Y, en cierta medida, eso no tiene nada de malo. Pero cuando ese deseo se convierte en una necesidad insaciable, es cuando entramos en un territorio peligroso. ¿Qué lleva a algunas personas a buscar admiración constante, incluso a costa de los demás? Lo más fácil sería pensar que el narcisista es simplemente alguien con un ego desmedido, pero la realidad es más compleja. Hay algo en su mente, una especie de mecanismo interno que lo empuja a vivir a través de los ojos de los otros. Esta personalidad no surge de la nada. Se arraiga en experiencias tempranas, en heridas invisibles que empujan al individuo a construir una imagen grandiosa para protegerse de la cruda realidad de sentirse inadecuado o insuficiente. Pero a pesar de todo, esta imagen a la larga termina siendo frágil, como una armadura que amenaza con romperse ante la menor crítica o rechazo. Comprender el narcisismo es adentrarse en los rincones más oscuros de la mente humana, donde el miedo a no ser suficiente choca constantemente con el deseo de ser admirado. Esta exploración nos ayuda no solo a entender mejor a quienes nos rodean, sino también a reflexionar sobre cómo la necesidad de validación está presente en mayor o menor medida en todos nosotros. Hoy desentrañaremos los secretos detrás de esta compleja forma de ser. Exploraremos cómo funciona el cerebro de un narcisista, qué lo impulsa y cómo su necesidad de admiración moldea su realidad. El narcisismo es un reflejo con múltiples capas, y desentrañar su verdadera naturaleza requiere más que una simple mirada. Por eso, este viaje se dividirá en dos partes, explorando cada rincón de su complejidad para revelar lo que se oculta detrás del espejo. Prepárate, porque lo que descubrirás en este documental podría cambiar la forma en que ves a ciertas personas a tu alrededor, o incluso la forma en que te ves a ti mismo. El narcisismo no es tan simple como suele parecer. La palabra ha perdido peso de tanto ser arrojada en conversaciones casuales. En ciertas ocasiones, la usamos únicamente para describir a alguien que disfruta de su reflejo en el espejo o que se enorgullece de sus logros. Pero, ¿es eso realmente el narcisismo? El origen del narcisismo se remonta a la mitología griega, a la historia de Narciso, un joven de belleza extraordinaria que, sin saberlo, estaba condenado por su propio encanto. Según el mito, Narciso despertaba el amor de quienes lo veían, pero él los rechazaba con indiferencia. Una de esas personas que Narciso rechazó fue Eco. Eco era una ninfa que tenía el don de la palabra, pero lo perdió tras enfurecer a la diosa Hera. Como castigo, fue condenada a repetir únicamente las últimas palabras que escuchara. Su voz ya no le pertenecía. Cuando Eco vio a Narciso, se enamoró perdidamente de él. Lo siguió silenciosamente, oculta entre los árboles. Cuando finalmente intentó acercarse, solo pudo repetir las palabras de Narciso, lo que la llevó a la desesperación. Al darse cuenta de que Narciso no la correspondía y la despreciaba, Eco se consumió en tristeza hasta que su cuerpo desapareció, dejando únicamente su voz resonando en los valles. Narciso, ajeno al sufrimiento de Eco, continuó su vida hasta que un día, al detenerse frente a un lago, vio su reflejo en el agua. Quedó hipnotizado por su propia imagen, sin darse cuenta de que se trataba de sí mismo. Incapaz de alejarse de esa visión perfecta, Narciso intentó abrazar el reflejo, pero cada vez que lo tocaba, éste desaparecía. Consumido por el deseo y la frustración, Narciso permaneció junto al lago, sin comer ni beber, hasta que murió de agotamiento. En el lugar donde falleció, creció una flor que lleva su nombre, el narciso. Más que una simple advertencia contra la vanidad, simboliza el peligro de quedar atrapado en uno mismo,
de perderse en la obsesión por una imagen idealizada. Aunque no lo parezca, el trasfondo de esta historia tiene mucho simbolismo de por medio. Eco, en este caso, representa el amor no correspondido y la pérdida de identidad en la obsesión por el otro. Su destino simboliza cómo algunas personas pueden perderse en el reflejo de los deseos ajenos. Por el lado de Narciso, encarna la autoadmiración desmedida y el aislamiento. Su historia es una advertencia sobre los peligros de vivir atrapado en la ilusión del propio ego. Este mito ha perdurado durante siglos como una metáfora del narcisismo y sus consecuencias, explorando la relación entre la identidad, el deseo y la soledad. Mucho tiempo después, el término narcisismo se convertiría en una herramienta fundamental para la psicología y la filosofía, explicando no solo el amor desmedido por uno mismo, sino también las inseguridades y las heridas invisibles que lo alimentan. A pesar de que el arquetipo del narcisismo tiene sus raíces en este mito antiguo, pues de ahí deriva su nombre, lo cierto es que sus ramificaciones llegan hasta las profundidades de la psicología moderna. La historia de Narciso va más allá de ser una fábula sobre la vanidad. Es un espejo en el que la humanidad ha visto reflejados sus deseos más ocultos. Desde tiempos antiguos, filósofos como Sócrates advertían sobre el peligro de la autosatisfacción desmedida, mientras que Freud, muchos siglos después, llevaría el mito al diván, describiendo el narcisismo como una fase natural del desarrollo, pero también como una trampa que puede atrapar a aquellos incapaces de superar su fascinación por sí mismos. Lo fascinante del narcisismo es que no es solo una cuestión de amor propio, sino de fragilidad. Detrás de esa imagen inflada, realmente suele esconderse una profunda inseguridad. Es una danza constante entre el deseo de ser admirado y el miedo a ser irrelevante, un equilibrio delicado que revela tanto sobre nuestra cultura como sobre la estructura misma de nuestra mente. La realidad es que el narcisismo existe en un espectro, una línea delgada que separa lo saludable de lo patológico. En un extremo, encontramos un narcisismo que nos acompaña a todos, el sano. Ese impulso natural que nos lleva a creer en nosotros mismos, a defender nuestra dignidad y a buscar reconocimiento por lo que hacemos. Tener confianza y orgullo no es malo. Al contrario, es una parte fundamental de nuestra psique. Nos permite crecer, tomar riesgos y desarrollar una identidad sólida. Sin embargo, conforme avanzamos hacia el otro extremo, el panorama cambia. Aquí aparece lo que los psicólogos denominan trastorno narcisista de la personalidad, NPD, por sus siglas en inglés. Este ya no es el narcisismo cotidiano que todos conocemos. Es una estructura de personalidad profundamente arraigada que convierte la necesidad de admiración en una obsesión, donde la falta de empatía se convierte en una barrera infranqueable entre el individuo y los demás. Según el DSM-5, el cual es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el NPD se caracteriza por un sentido grandioso de autoimportancia, fantasías de éxito ilimitado, poder o belleza, la convicción de ser especial y único, necesidad excesiva de admiración constante y una falta de empatía hacia los demás. Lo interesante es que, aunque el NPD se presenta solo en un pequeño porcentaje de la población, se estima que afecta entre el 1 y el 6%. Viéndolo de esta manera, los rasgos narcisistas están mucho más extendidos de lo que creemos. No hace falta cumplir con todos los criterios para notar que ciertas personas viven en ese limbo entre la confianza y la soberbia, oscilando peligrosamente hacia el extremo patológico. El cerebro narcisista es un terreno fascinante. A simple vista, podríamos pensar que un narcisista simplemente elige ser así, pero la verdad está mucho más arraigada. Su forma de actuar, de sentir e incluso de pensar tiene profundas raíces en el funcionamiento interno de su cerebro. Estudios recientes
han comenzado a arrojar luz sobre este misterio. Lo que han descubierto es inquietante y a la vez revelador. Cuando miramos las imágenes cerebrales de personas con rasgos narcisistas, algo salta a la vista. Su amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra que regula nuestras emociones, parece estar en constante alerta. Es como si vivieran con una especie de radar emocional encendido, siempre escaneando el entorno en busca de amenazas o, más importante aún, de admiración. Un estudio del Dr. Karl Marcy descubrió que las personas con altos niveles de narcisismo muestran menor activación en las áreas del cerebro relacionadas con la empatía, pero mayor actividad en la corteza prefrontal medial, una región que se asocia con el procesamiento de la autoimagen. En otras palabras, su cerebro dedica más recursos a alimentar su sentido de grandeza que a conectar emocionalmente con los demás. Imagina esto. Mientras alguien escucha a un amigo contar una experiencia triste, su cerebro activa zonas que nos permiten ponernos en el lugar del otro. Pero para el narcisista, estas áreas están casi en silencio. Lo que se ilumina es otra región, la que se pregunta, ¿cómo me afecta esto a mí? ¿Esto hace que parezca una persona importante y necesaria? La respuesta del narcisista tiende a girar en torno a sí mismo, más que a la situación o el dolor de la otra persona. La empatía genuina suele estar ausente o limitada. El cerebro narcisista no solo trabaja diferente, también segrega diferentes cantidades de ciertas sustancias químicas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. La oxitocina, conocida como la hormona del amor y la empatía, aparece en niveles más bajos en los narcisistas. Esta deficiencia explica, en parte, por qué les cuesta tanto conectar emocionalmente con los demás. Mientras tanto, los niveles de dopamina, el neurotransmisor que nos recompensa con sensaciones placenteras, se disparan ante cualquier señal de admiración o validación externa. Esto conlleva que estén en un círculo vicioso. Cuanto más reconocimiento reciben, más dopamina se libera. Pero al igual que una droga, el efecto nunca dura lo suficiente. Necesitan más y más para sentirse completos. Para entenderlo mejor, pensemos en el sistema de recompensa del cerebro. En términos sencillos, es el mecanismo que nos impulsa a repetir comportamientos que nos hacen sentir bien. Comer algo que nos gusta, lograr un objetivo o recibir una felicitación activa este sistema. Pero en el caso de los narcisistas, la búsqueda de admiración se convierte en una necesidad fisiológica. El reconocimiento externo activa el cerebro de un narcisista de la misma forma que una sustancia adictiva activa el cerebro de un adicto. Cuando no lo obtienen, aparece el síndrome de abstinencia, causando de esta forma irritabilidad, ansiedad y, en algunos casos, depresión. No es casualidad que los narcisistas reaccionen con un enojo desproporcionado cuando sienten que no reciben el respeto o admiración que creen merecer. El cerebro narcisista es un reflejo de una búsqueda interminable, una persecución constante de algo que nunca llega a ser suficiente. Están atrapados en un ciclo donde la validación externa es su única fuente de placer, pero también su mayor debilidad. Y es que, aunque parezcan invulnerables, la verdad es que detrás de esa máscara de grandeza hay un mecanismo frágil, condicionado a recibir reconocimiento para mantenerse en pie. La ciencia ha demostrado que la genética desempeña un papel importante en la configuración de nuestra personalidad. Y el narcisismo no es la excepción. Estudios con gemelos idénticos muestran que, si uno de ellos tiene rasgos narcisistas, es muy probable que el otro también los tenga. Esto sugiere una predisposición hereditaria. Se estima que entre el 40 y el 60% del narcisismo puede tener una base genética. Sin embargo, no todos los gemelos idénticos desarrollan narcisismo de manera idéntica. Aquí es donde entran en juego las experiencias individuales, la crianza y las interacciones sociales. Por consecuencia,
la genética no es que sea un destino inquebrantable. Es apenas solo el primer paso. Es como tener una chispa. Para que se convierta en fuego, se necesita un entorno que lo alimente. Aquí es donde entran en juego las experiencias tempranas. La infancia de una persona narcisista suele estar marcada por dos extremos. Padres excesivamente críticos, que erosionan la autoestima, haciendo que el niño desarrolle una fachada grandiosa para protegerse del dolor. O por el contrario, padres sobreprotectores y aduladores, que colocan al niño en un pedestal, convenciéndolo de que es especial y superior a los demás. Ambos caminos conducen al mismo lugar, a una percepción distorsionada de uno mismo. En un caso, el niño busca admiración para compensar la sensación de ser inadecuado. En el otro, la busca porque ha sido enseñado a creer que la merece sin esfuerzo alguno. Y esa búsqueda de admiración la vemos mucho hoy en día. Vivimos en una era que alimenta el narcisismo de forma sutil pero constante. El culto al yo está en todas partes, desde eslóganes que dicen «sé la mejor versión de ti mismo» hasta una obsesión por la apariencia y el éxito personal. No se trata solo de redes sociales o influencers. Se trata de un clima cultural que valora la imagen sobre la esencia, el reconocimiento sobre la introspección. Y en este entorno, el narcisismo encuentra un terreno fértil para crecer. El psicoanálisis ofrece otra perspectiva. Para Sigmund Freud, el narcisismo tiene raíces profundas en nuestra psique. Freud hablaba de narcisismo primario, una etapa en la infancia donde el niño dirige toda su energía hacia sí mismo. Es una fase normal, pero si algo interrumpe este proceso, el individuo puede quedar atrapado en un estado de búsqueda perpetua de validación. Pero la cuestión no queda aquí. Otto Kernberg llevó este concepto más allá. Para él, el narcisismo patológico no es más que una defensa, una máscara grandiosa que oculta una sensación de vulnerabilidad extrema. Cuanto mayor es la grandiosidad externa, más profunda es la inseguridad interna. Entonces, ¿el narcisismo nace o se hace? La respuesta es ambos. Es una danza entre la genética y el entorno, entre las experiencias tempranas y las expectativas sociales. Comprender esto no es solo un ejercicio intelectual. Nos ayuda a ver al narcisista no como un ser superficial, sino como alguien atrapado en una construcción que, en el fondo, intenta protegerse de sí mismo. Y en esa paradoja se esconde el verdadero misterio del narcisismo. El narcisismo no solo ha sido tema de la psicología. La filosofía, desde sus inicios, ha explorado la naturaleza del ego, la vanidad y la búsqueda de reconocimiento. Y aunque no siempre se ha llamado narcisismo, el debate sobre la obsesión con uno mismo ha resonado en las palabras de los grandes pensadores. Friedrich Nietzsche es, para muchos, una figura asociada al poder, al individualismo y a la autoafirmación. Su concepto del superhombre a menudo se malinterpreta como una invitación al narcisismo desmedido, a convertirse en alguien que está por encima de todos los demás. Pero, ¿realmente era esa su intención? El superhombre no es un ser que busca admiración o validación. No es alguien atrapado en el reflejo de sí mismo. Nietzsche habla de trascender las limitaciones impuestas por la moral y las convenciones sociales, de crearse a uno mismo desde la autenticidad. En otras palabras, el superhombre no necesita que el mundo lo admire, porque su valor no depende de la mirada de los otros. El narcisismo, en cambio, es todo lo contrario. El narcisista necesita constantemente el aplauso ajeno para sostener su identidad. Lo que para Nietzsche es fortaleza, para el narcisista es debilidad, una máscara brillante que esconde una inseguridad profunda. Pero esto no lo afirma solo el filósofo alemán, porque para Sartre, que también aborda el tema desde la perspectiva del existencialismo, nos dice que no hay nada más perturbador que la mirada del otro. En su famosa frase, «El infierno son los otros»,
nos revela una de las claves del pensamiento existencialista. Vivir bajo la observación de los demás nos convierte en prisioneros de sus juicios. Y si hay algo que define al narcisista, es justamente esta prisión. El narcisista no solo vive para sí mismo, sino para ser visto. Su existencia cobra sentido únicamente a través del reflejo que encuentra en los demás. Sin esa mirada, se desvanece. En términos sartreanos, su ser depende de la percepción externa. El problema es que esta dependencia lo convierte en alguien vulnerable. Cuando la admiración desaparece o se desvía hacia otra persona, el narcisista siente que pierde valor. Es una vida en constante desequilibrio, oscilando entre la euforia de ser admirado y la angustia de sentirse invisible. Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, veía el mundo como un lugar de sufrimiento inevitable. Para él, la vida estaba marcada por el deseo, y el deseo solo traía insatisfacción. Y en el caso del narcisismo, este deseo toma la forma de una insaciable necesidad de ser admirado. El narcisista, desde esta perspectiva, es una víctima de su propia naturaleza. Su búsqueda de admiración es solo una extensión del sufrimiento que todos enfrentamos. Querer lo que no tenemos y perder lo que hemos conseguido. Para Schopenhauer, la clave no está en alimentar este deseo, sino en trascenderlo. Al entender que la admiración externa es pasajera, uno puede liberarse del ciclo de anhelo y decepción. Sin embargo, el narcisista rara vez logra ver más allá de este deseo. Su vida se convierte en una persecución interminable de reconocimiento, como si en cada aplauso pudiera encontrar alivio. Pero, como bien señala Schopenhauer, el alivio nunca es permanente. Estos tres pensadores nos ofrecen una visión profunda y crítica del narcisismo. Desde la fortaleza malinterpretada de Nietzsche hasta la vulnerabilidad que describe Sartre y el sufrimiento inevitable que expone Schopenhauer, el narcisismo aparece como un reflejo de nuestra condición humana, un espejo en el que, en mayor o menor medida, todos nos hemos mirado alguna vez.